¿Se puede borrar la memoria con la hipnosis? ¿Tendría la hipnosis el poder necesario para que una persona olvide a otras personas, eventos o aprendizajes que tuvo a lo largo de su existencia? ¿Sería posible borrar por completo la memoria de un individuo? ¿Hacer que aquellas cosas que le lastimaron, tanto física como psicológicamente, desaparezcan con el chasquido de los dedos? ¿O bien que le sea imposible acceder a recuerdos de manera selectiva según los deseos de él mismo o del hipnotista? Analicémoslo. Con cierta frecuencia me ha contactado gente, ya sea de manera personal o a través de las redes sociales, y me preguntan si yo hipnotizo. Y claro que la respuesta es afirmativa, aunque después de algunas otras preguntas que me hacen de sondeo, me cuestionan sobre el hecho de que si puedo ayudarlos a borrar parte de su memoria o bien eliminar algunos recuerdos. Incluso quieren olvidar personas. Y supongo que tienen una información sesgada sobre lo que una sesión de hipnosis implica. Esto puede también responder a la mala información que de la misma se tiene gracias a películas, a la televisión, a las novelas o a algunos personajes que la ejercen sin la ética o preparación necesaria, que si bien saben hipnotizar, desconocen las implicaciones de la información que dan o bien no aclaran que una cosa es el show o producir fenómenos hipnóticos y otra muy distinta, la terapia. Aunque en ambas se utiliza la hipnosis. Siempre hay que recordar no confundir la gimnasia con la magnesia. Tampoco se trata de criticar a los que hacen shows de hipnosis. Yo mismo los he hecho y dejo siempre en claro que eso no puede ser de ninguna manera terapia. Aquí la pregunta sería, ¿es posible borrar la memoria? En algún momento, durante las demostraciones, tanto en clase como en la calle, o bien en algún show improvisado o formal, he realizado, al igual que muchos, demostraciones en las que se sugestiona para que se olvide el nombre o algún número o cualquier cosa que se nos ocurra. Y resulta que efectivamente lo olvidan y no pueden recordar algo tan distintivo de la persona como es su propio nombre. Pero sucede en realidad que no es olvidar, puesto que están siguiendo las sugestiones del hipnotista, de tal manera que no pueden acceder a la parte de su memoria que tiene esa información. En este sentido, se tiene que dejar claro qué es el olvido. Podemos tener un olvido de tipo normal, digámoslo así. Se trata de algo que se da por lo que se conoce como aprendizaje interferente. Es decir, que algo sustituye al recuerdo o al aprendizaje original. Existe el olvido traumático que puede ser generado por algún golpe en la cabeza. Existe el olvido fisiológico causado por problemas orgánicos en algún área de nuestro sistema nervioso o el cerebro. Y también está el olvido psicológico, causado por alguna alteración de tipo psíquico, como el caso que nos ocupa en este momento. Y más bien estaríamos tratando con una amnesia, que es básicamente la imposibilidad de acceder a la información almacenada en la memoria. Esta amnesia es de tipo selectivo, ya que el sujeto olvida específicamente las cosas que se le están sugiriendo. Entonces no se trata propiamente de olvidar. La experiencia nos dice, al menos a mí, que sí es posible provocar una amnesia, pero no generar un olvido. En hipnoterapia, lo más parecido que se puede hacer es generar un aprendizaje interferente, o sea, modificar aquello que nos resulta traumático o desagradable. Según mi punto de vista, esto es preferible a un olvido psicológico, puesto que no será un olvido real. La información permanecerá de cualquier manera en el inconsciente y de alguna manera va a manifestarse. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con los traumas mismos que surgen de la imposibilidad de la fuerza yoica para soportar una determinada situación. Entonces generan una amnesia, pero no se olvida. Aunque sí genera alteraciones, ya sean psíquicas o conductuales, que se manifiestan. Como por ejemplo, tenemos a personas que no recuerdan a partir de una cierta edad en el tiempo. He encontrado algunas que no recuerdan desde edades en las que normalmente una persona sí recordaría, puesto que lo usual es recordar sucesos de entre 4 o 5 años de edad, pero algunas personas no recuerdan
los 10 años, 15 años o hasta edades más avanzadas. En un caso como este que acabo de mencionar, estaríamos ante una amnesia disociativa, que puede ser de tipo global, muy rara por cierto, o de tipo específica, que se refiere solo a eventos de la experiencia que lo creó. Pero sea del tipo que sea, es limitante para quien la padece. No se sabe a ciencia cierta, al menos yo lo desconozco, si a través de la hipnosis sea posible generar amnesias de tipo permanente, puesto que no sabríamos cómo afectará la psique o la conducta a largo plazo. Según algunos, se cuenta que algunas agencias de inteligencia de países como Estados Unidos o Rusia, durante la época de la Guerra Fría, tenían programas en los que se intervenía con el uso de la hipnosis. La utilizaban para que los agentes que tenían en su poder cierta información no pudieran revelarla en caso de que fueran capturados y poder usarla solamente cuando esta información fuera necesaria. Entonces, a través de sugestiones poshipnóticas, se dejaban plantadas claves para recuperar dicha información y los agentes no eran conscientes de tener esa información en su poder, pero aquí el bloqueo mental tenía un objetivo y al final esa información salía a flote. Tal vez les suene a algunos de ustedes el programa MK Ultra. Este pues lo trataré en algún otro video en el futuro. Una distinción que podemos hacer entre la amnesia provocada por hipnosis y la amnesia psicológica es que la primera es creada a través de la sugestión, en estados de relajación, y la segunda se crea por traumas psicológicos, con importantes cargas emocionales. Esto último, a final de cuentas, es lo que afecta a las personas y al no ser consciente de cuál es el evento que la causó, limita el procesamiento a nivel terapéutico de los síntomas que desencadena. Por ejemplo, imaginemos a un bebé de algunos meses de edad que está gateando y que por curiosidad se acerca a algo que se mueve por el suelo. Lentamente estira su mano y en ese preciso momento su madre voltea, lo mira y con los ojos así desorbitados y el rostro desencajado siente una oleada de adrenalina que recorre su cuerpo y dos emociones se disparan, la sorpresa y el miedo. Este último toma el control, la madre se abalanza hacia el bebé gritando ¡No! ¡Una araña! ¡Te va a picar! Bueno, es probable que todos los insectos sean arañas para las mamás en esas circunstancias. Entonces el niño es contagiado de la emoción materna y se consolida la conexión símbolo, trauma, emoción. Traducción, araña es igual a miedo. Así entonces el trauma con el tiempo genera una amnesia psicológica. Persiste el síntoma, que es el miedo, pero se ha olvidado el origen. Bueno, al menos esa es mi particular manera de entender este proceso. No puedo asegurar ni recomendaría que bloquear o borrar partes de la memoria sea lo adecuado. Aunque en teoría pueda ser factible, lo ideal, según mi opinión, es mejor hacer un procesamiento de manera terapéutica de lo que sería el signo señal que está causando el sufrimiento, puesto que de eso sí se es consciente y no esperar entonces a que el evento genere una amnesia psicológica por, y por ende pues síntomas o conductas desagradables. Estamos hablando en este caso de terapia preventiva. En los casos en los que no se puede prevenir y que ya existen síntomas o comportamientos que afectan la calidad de vida de las personas, en mi opinión, lo recomendable para acelerar la recuperación de los recuerdos bloqueados, es decir, de estas amnesias psicológicas, es el uso de la terapia de regresión hipnótica, con la que se puede romper ese vínculo tripartita, símbolo, trauma y emoción, mejorando notablemente la calidad de vida de las personas. Así que antes de pretender borrar o bloquear la memoria, lo ideal debería ser ocuparse de desarrollar la inteligencia emocional para tener una vida más sana. En conclusión, tratar de borrar partes de la memoria es más complejo de lo que se supone. No tanto porque no sea posible. Claro que es posible, incluso sin la necesidad de la hipnosis, como hemos visto. La complejidad radica en las consecuencias psíquicas que esto puede traer al sujeto que hipotéticamente se sometiera a tal procedimiento, debido a que la mente siempre encontrará maneras de traer a flote aquello que le está afectando de manera inconsciente. Pero, ¿tú qué piensas?
Me gustaría conocer tu opinión y que tengamos una conversación. Si el video te gustó o despertó tu interés, dale me gusta, recomiéndalo a quien pudiera serle de utilidad, a quien tú creas que puede serle útil. Y recuerda que esta es solamente una opinión personal. Gracias. Hasta el próximo video.